industria del videojuego ha desarrollado una fuerte demanda gracias a los aparatos o dispositivos móviles o celulares. Y en el Perú es una industria que está empezando a generar más demanda gracias también a la presencia de centros especializados en este tipo de formación. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer cómo está avanzando la industria del videojuego en el Perú. Ralph Koster ingresó a la universidad para estudiar poesía, pero el mundo de lo digital, de los videojuegos, lo capturó y cambió de carrera. Y él es obviamente uno de los principales íconos del mundo de los videojuegos gracias a un libro. Él es autor del libro Una teoría de la diversión en el diseño de los videojuegos, que es además el libro cabecera de muchos diseñadores de videojuegos. Yo me entrené, créelo o no, como poeta. Así que yo siempre, por ejemplo, intento poner poesía dentro de mis juegos. ¿Por qué no? También a mí me interesa mucho estudiar la ciencia y la psicología. Así que yo he usado eso para diseñar juegos. He usado elementos psicológicos de ciencia cognitiva para diseñar inteligencia artificial para los juegos. Así que realmente se puede tomar de cualquier parte de la vida y hacerlo parte de su trabajo. Hay un estereotipo del perfil de jugadores que son varones, que son de 14 a 18 años, que viven en el sótano. Y no es cierto, a decir verdad, todos los seres humanos juegan juegos. Jugamos desde el inicio, es como aprendemos a vivir, ¿no? Siempre estamos jugando afuera, jugamos fútbol, jugamos juegos de mesa. Los juegos son parte intrínseca de cómo aprendemos en la vida. Y realmente es cuestión de que si los consideramos un pasatiempo apropiado para los adultos, y más la respuesta es que sí. No hay ningún juego que le gusta a cualquier tipo de persona, ¿no? Hay diferentes personas con diferentes preferencias. Igualito como a algunas personas les gusta un tipo de música y otras prefieren otro tipo de música. Así que es cierto que nosotros vemos diferencias en la demografía con diferentes tipos de juegos. Pero es lo mismo para edades, no es solo cosa de sexo, es cosa de cualquier cosa, preferencia en general. Así que varía de persona a persona. En términos de diferencia entre varones y mujeres, a decir verdad, no se han identificado diferencias físicas de consecuencia. Sí hay diferencias de preferencia, pero parece que son culturales, nada más. Así que si hay chicas que les gustan los juegos donde disparas y matas y demás, y también hay hombres a quienes les gustan los juegos de puzzle. Pero en general, en el mercado, vemos que los juegos de puzzle van más para las mujeres y los de combate van más para los hombres. La mayoría de los juegos, que es como la mayoría de las películas, la mayoría de las canciones, todos se suenan, ¿no? Así que de vez en cuando viene un juego original y uno dice, ah, sí, este me da algo, ¿no? Pero no, yo tomo inspiración, me alimento de otras cosas, de la música, de la literatura, del cine, de la naturaleza. A decir verdad, es ahí donde yo encuentro realmente esa chispa creativa, es en la cultura en general. Pero además, él estuvo en el Perú. Cuando era muy chico, ingresó a un colegio local en el que desde los años 79 al 86 trató de alguna manera de llevar el mundo de los juegos a sus compañeros. Allí les enseñaba cómo se hacían juegos de mesa en los Estados Unidos, desde donde él es originario, y de alguna manera empezó a generar reglas locales adaptando.
y es hacia los 12 años cuando recibe su primera computadora. En ese momento empieza a programar y su vida cambió. Ha sido además el líder de proyectos interesantes como Ultimate Online y también de Star Wars, que es uno de los primeros videojuegos multijugador y masivos del mundo online. Todos los juegos son forma de práctica para retos reales. No parece cuando estás matando alienígenas, ¿no? Pero cuando estás matando alienígenas o creciendo flores o lo que sea que hagas, ¿no? Sí estás aprendiendo cosas, estás aprendiendo a manejar su tiempo, estás aprendiendo a calcular trayectorias, estás aprendiendo cosas. En los juegos más sofisticados ya tenemos cosas como economías internas al juego por completo, gente que corren fábricas, que mantienen tiendas, bueno, todo, es toda una vida virtual. Así que en los mundos virtuales grandes, muy común es que tienes en la empresa un economista profesional quien está entrenado para manejar la economía dentro del juego. Pero claro, son economistas, hicieron carrera en la universidad, así que salen de juegos y se van a hacer otra cosa. Y en un caso famoso reciente, un economista que trabajó con la compañía llamada Valve, que es la que corre Steam, que es el método de distribución digital, él trabajó con ellos para crear moneda virtual dentro de su sistema y ahora es ministro de Economía en Grecia. Muchas personas asocian jugar con flojera, pero es lo opuesto, porque realmente si estás jugando estás aprendiendo algo. Y quizás sea algo que la sociedad no considera importante para aprender, ¿no? Pero la verdad es que si estás jugando, estás divirtiéndote y haciendo algo que te gusta, estás gozando y estás aprendiendo cosas. A decir verdad, hacer juegos es la parte más difícil de toda la computación. Los mejores programadores del mundo hacen juegos. No hacen software de banco, ¿ok? La gente que trabaja, por ejemplo, en videojuegos, toda la tecnología de 3D que existe, todita fue creado para los juegos primero. Por ejemplo, toda la tecnología que tenemos hoy en día de 3D fue creada en gran parte para los juegos. El programador John Carmack, quien creó a Doom y Quake, es considerado uno de los programadores más importantes en la historia. Hoy en día está trabajando en los lentes de mundo virtual, en el Oculus. Pero las aplicaciones para esa tecnología no solo van a ser para juegos, van a ser para hospitales, donde están los chicos con cáncer, porque cuando los pones en un mundo virtual resulta que no tienen la misma sensación de dolor. Va a ser para los viejitos que están atrapados en casa y van a poder ir de vacaciones sin salir del sillón. Así que va a tener aplicaciones enormes, entrenamiento médico, de todo, ¿no? Pero vas a comenzar como tecnología de juegos. Igualito, Carmack también trabajó en los rockets del espacio, ¿ok? Porque es así de inteligente como programador. Esa clase de cosas lo vemos de nuevo y de nuevo y de nuevo. Los programadores de juegos están atacando los retos más grandes en la computación. Gensomán es el seudónimo de Gonzalo Ordóñez Arias, un chileno que vive cerca del Perú, en la frontera, en Arica. Él es el autor de muchas ilustraciones que vemos en videojuegos tan populares como Warcraft, entre otros. Vamos a conocer cuáles son las influencias que lo llevan a hacer estos gráficos y cómo entró al mundo de los videojuegos. Yo creería, si es que tuviera que escoger mi artista favorito, Delacroix. Así como ya de pintura, de arte tradicional, Delacroix y Theodore Géricault. De hecho, la vez que descubrí la barca de la medusa debe haber sido una de mis pinturas favoritas, o también de algunos pintores ya del muralismo mexicano. Pero principalmente yo diría que mi principal influencia fue H.R. Giger.
el pintor de Alien, el artista conceptual de Alien. Mi padre tuvo la buena idea, o mala idea, de llevarme a ver Alien a los 3 años. Me dijo, ¿te gusta Star Wars? Sí, vamos a ver una película de naves espaciales con monstruos. A los 3 años me cambió la vida. Nosotros somos de una generación que de una u otra manera no existía el internet, por lo tanto aprendimos a dibujar para recordar, porque las películas no las volvían a ver, las veíamos solamente en el cine y una vez en la televisión. Entonces, si yo quería recordar cómo era Alien, tenía que aprender a dibujarlo. Y también una forma de enfrentar tus miedos, de aprender a dibujar para recordar. Eso tiene de rico. Gracias, papá, porque eso me permitió seguir dibujando hasta ahora. He sido ilustrador para diferentes proyectos, como World of Warcraft, que ha sido uno de los grandes eventos de la década pasada y hasta el día de hoy a nivel de videojuegos. Tuvo una influencia increíble en mi vida. Para mí prácticamente es un antes y un después de participar. Antes yo era un ilustrador editorial, con Warcraft empezó a trabajar más de la industria del videojuego. Y me doy cuenta de que no solamente hay un mundo ahí vinculado a una posibilidad laboral, sino además hay un mundo de fanáticos, hay un mundo de gente que vive el videojuego y que crecen contigo a lo largo de los años. Y por lo tanto tus imágenes van formando parte de sus historias personales y de su vida. Fui uno de los ilustradores. Fue una experiencia increíble y sigue siendo una experiencia increíble hasta hoy. Me mantengo dibujando en un juego llamado Hearthstone, que es como un hijo pequeño de World of Warcraft. Y además he participado en otros proyectos como Double Dragon Neon, que me tocó trabajarlo con WayForward, que es un remake del clásico Double Dragon. Y además, quizás muy importante, ser uno de los ilustradores de Ultra Street Fighter 4, que es un juego que se ha convertido en una verdadera institución en el mundo de los videojuegos de pelea. Poco a poco muchas instituciones educativas están configurando lo que quisieran que sea la educación en el futuro en el Perú. Así es que han encontrado carreras multidisciplinarias y hoy hay algunas que están dando incluso la carrera de diseño de videojuegos. Se realizan estudios de mercado para saber que existe una demanda antes de iniciar una carrera como la de diseño de videojuegos. En el caso de esta carrera en particular, respondimos a dos cosas. Por un lado, tenemos el crecimiento de la industria nacional. Están surgiendo nuevas compañías de videojuegos todos los días en el Perú y además hay compañías que están creciendo y tienen ya una cartera de clientes bastante grande, como puede ser el caso de Bantam Games, el caso de Leap Games, Chicha Games, por ejemplo. El segundo factor es el hecho que estas compañías o esta industria nacional está consolidándose. No solamente están creciendo, sino que están haciendo de manera organizada y concertada. Con iniciativas como lo que es la CBA Perú, que es una asociación con la que Toulouse tiene relación y estamos dentro de la asociación y engloba a todas las empresas productoras de videojuegos, bueno, o a la mayoría de las empresas productoras de videojuegos del país. No se ve mucho videojuego peruano a nivel nacional, sin embargo cuando uno entra al lado a nivel internacional es clara la influencia de las compañías peruanas. Empresas grandes como Cartoon Network, Nickelodeon, los juegos que ellos tienen en su web, la gran mayoría son hechos por compañías peruanas. Si yo lo comparara con producir un edificio quizá, o con crear un edificio, el diseñador de videojuegos es el arquitecto, el que tiene la visión global de cuál va a ser el juego hacia el final, a quién estás apuntando, cuál es tu público, qué quieres lograr. Mientras que el programador puede ser el ingeniero, quien ve cómo efectuamos estas cosas, cómo hacemos que el videojuego funcione desde un punto de vista técnico. Y el artista puede ser el arquitecto de interiores,
quien da los toques finales y define que el juego sea atractivo para el consumidor.